Ya, sí, hoy día vamos a ver varios puntos. Al principio vamos a empezar con conjuntos numéricos, especialmente los naturales y los enteros. Después vamos a ver la definición de valor absoluto, qué significa, operatorio y potencia, o sea, cómo operar estos números en los conjuntos, qué características tienen, etcétera. Después la prioridad de la operación, que esto es clásico y siempre se confunde mucho, pero en verdad es un punto que es súper simple y rápido de aprender. Dale. Después los múltiplos y divisores y todos los conceptos asociados a la multiplicación, números primos y compuestos, que esto está relacionado con los divisores, el tema anterior, y el múltiplo, el mínimo común múltiplo y mínimo común divisor, que también están relacionados con los múltiplos y divisores, y definiciones importantes, que estas son claves, sobre todo para ciertos ejercicios, y ahí las vamos a ver. Dale. Ya, primero. Los conjuntos numéricos, ya, principalmente hoy día vamos a ver los naturales y los enteros. Y lo primero que hay que entender de los conjuntos numéricos es, como se dice, que son conjuntos de números, ¿ya? Ya, los naturales son desde el 1 positivo en adelante, o sea, aquí en la recta, el 1, el 2, el 3, hasta el infinito, y estos están contenidos dentro de un conjunto más grande, que son los enteros, que comprenden ya el cero, todos los naturales y los negativos, ya el -1, el -2, el -3, etcétera. Ya, el valor absoluto. Esto es básicamente la distancia que existe entre un número y un cero, ¿ya? Entonces por ejemplo, aquí si me preguntan el valor absoluto de 3, es la distancia en unidades desde el 0 hasta el 3. Entonces, por ejemplo, aquí es 3. Y no sé por qué. Y el -3, el valor absoluto es igual a 3. Ya, la operatoria, vamos a ver la suma y la resta, ¿ya? Aquí tenemos que, por ejemplo, números de igual signo, para sumarlos, siempre se suman los valores absolutos, o sea, la distancia de este número hasta el 0, y luego se conserva el signo del número mayor. Por ejemplo, si tengo un -5 más un 3, al -5 tengo que calcularle el valor absoluto, que es 5, sumarle un 3, que serían 8, y después, perdón, ahí el resultado sería -2, porque se mantiene el signo del mayor, que en este caso es 5, entonces quedaría un -2. ¿Ya? Y para sumar números de distintos signos, no, perdón, ya. Ya, para sumar números de igual signo, se suma normal el valor absoluto. Entonces, si tenemos 5 más 3 es igual a 8, que eso es como que siempre lo han hecho. Ahora, para números de distintos signos, aquí sí se calcula el valor absoluto y se mantiene el signo del mayor. Como delante hicimos, el -5 más un 3, ahí es -2 porque se mantiene el signo del mayor. Ya, ahí sí. Ya, la multiplicación y la división. Ya, esta es como la regla de los signos típica, de que si un más por un menos, o sea, si se multiplican dos números positivos, se mantienen positivos. Y si se multiplican dos números negativos, dan positivo. O sea, básicamente siempre que los signos son iguales, es un más. Y cuando los signos son distintos, por ejemplo, un más o un menos o un más, es un menos. Como está en la imagen de la derecha, cuando son de igual signo es positivo y cuando son signos distintos es negativo a la hora de multiplicar. Ya, entonces aquí tenemos las propiedades de la suma y la multiplicación. En la suma tenemos la conmutatividad. Esto significa de que, por ejemplo, si tenemos tres números, no importa el orden en que los sume, siempre, o sea, se pueden como asociar en paréntesis. Por ejemplo, si yo sumo A más B más C, si yo calculo la suma de A más B, si calculo eso y luego le sumo el C, va a dar lo mismo de que si yo calculo B más C y a eso le sumo el A. Entonces, esa es la asociatividad, que da lo mismo de cómo yo asocie la suma, siempre va a dar lo mismo. ¿Ya? Esa es la asociatividad, la conmutatividad, perdón, que me confundí.
La conmutatividad es de que no importa que yo dé vuelta a los números, siempre va a dar lo mismo. O sea, si yo sumo 5 y 3, me va a dar lo mismo de que si yo sume 3 más 5. Ya, la asociatividad es lo que dije de los paréntesis. En el neutro aditivo es este número de que si yo sumo, me va a seguir dando el mismo número. En el caso de la suma es el 0. O sea, si yo sumo el 5 más 0, siempre me va a terminar dando 5. El neutro aditivo es ese número. Y el opuesto o el inverso aditivo es un número. Si yo tengo un número, su opuesto va a ser al que si le sumo, me va a dar el neutro, que es el 0. Por ejemplo, si yo tengo el 5, su inverso aditivo es el menos 5, porque si yo lo sumo, me da el neutro de la suma, que es el 0. ¿Ya? En la multiplicación también tenemos la conmutatividad. Esto significa de que si multiplico el A por el B, es lo mismo que multiplico el B por el A. Esto de que el orden de la multiplicación no altera el producto, es básicamente eso. Ya, la asociatividad tiene que ver con lo de los paréntesis. Si yo multiplico A por B, y eso luego lo multiplico por C, da lo mismo, va a dar lo mismo que si yo tengo A, y eso lo multiplico por un B y un C. ¿Ya? El neutro multiplicativo es el número porque igual que es similar a la suma de que si el número yo lo multiplico, me va a dar lo mismo. Por ejemplo, es el 1 en la multiplicación, ¿ya? Porque si yo 5 lo multiplico por 1, me va a dar 5, ¿ya? Entonces el 1 es el neutro multiplicativo. El recíproco o inverso multiplicativo es el número de que si yo lo multiplico, me da el 1, o sea, el neutro multiplicativo. Por ejemplo, si yo tengo el 5, su neutro, digo su recíproco, va a ser el 1 partido en 5, porque si yo los multiplico, me da el neutro multiplicativo de la multiplicación, que es el 1, ¿ya? Y el elemento absorbente es el 0 en el caso de la multiplicación, porque el elemento absorbente tiene que ver de que, por ejemplo, si yo tengo el 5 y lo multiplico por 0, me va a dar 0. O sea, da lo mismo por lo que yo lo multiplique, siempre me va a quedar el mismo número, que es el 0. ¿Ya? Y la última propiedad que involucra la multiplicación y la suma es el de la distributividad, que es, por ejemplo, si yo tengo un número, por ejemplo, A, y lo multiplico por una suma, que es B más C, el resultado va a ser una distribución, o sea, me queda A por B más A por C, ¿ya? Entonces se divide en esos dos factores, distribuye la multiplicación sobre la suma. Ya, entonces este es un ejercicio que es del DEMRE en el año 2007. Entonces, dice, se puede concluir que X es un número negativo si se sabe que, ya, para hacer estos tipos de ejercicios que suelen confundirse mucho, lo mejor es ver la información del 1, después solo la información de la parte 1, después ver la información de la parte 2 y después compararla. Por ejemplo, si me fijo solo en la parte 1, me dice que 4x es negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Nos tenemos que fijar en la regla de los signos. Si yo sé que 4 por x es negativo, significa que los signos de ambos números deben ser diferentes. ¿Ya? Como 4 es positivo, significa que x tiene que ser negativo. Porque para que 4x me dé un negativo, tienen que tener símbolos distintos. Entonces, con solo la información de la 1, ya sé que x es un número negativo. Entonces me quedaría la alternativa A y la alternativa D. ¿Ya? Ahora me voy a la segunda afirmación, que es x menos 3 es negativo. ¿Ya? Si tengo que x menos 3 es negativo, lo mejor para este caso es buscar como una contradicción. Vamos a decir un número x, por ejemplo el 1. El 1 es un número positivo. Y si a 1 le resto 3, me da negativo, pero x no es un número negativo, es un número positivo. Esa es como la forma más fácil de identificar de que no es necesario, no necesariamente con esa condición x va a ser negativo. Ya, entonces ahí descartamos la alternativa 2 y nos quedaría solo la alternativa A, que es 1 por sí sola.
Ya, la primera es que si recordamos la ley de los signos, decía que cuando multiplicas dos cosas y los símbolos son son diferentes, por ejemplo, un más por un menos o un menos por un más, da lo mismo el orden, pero para que te dé negativo, los signos tienen que ser contrarios, tienen que ser diferentes, ¿ya? Entonces, si sé que 4x es negativo, ya los símbolos tienen que ser diferentes. Y ya sé que el 4 es positivo, entonces necesariamente el x tiene que ser negativo. No sé si ahí quedó más claro. Ah, ya. Las potencias, ya. Las potencias siempre se escriben de la forma a elevado a algo, a elevado a n en este caso, donde a la parte a se le llama base y a la parte n se le llama exponente. Y esto siempre se va a leer a elevado a n. ¿Qué significa esto? Básicamente es multiplicar a n veces. Por ejemplo, si tuviera 2 elevado a 2, significa multiplicar el 2 dos veces. O sea, un 2 por un 2, ¿ya? Claro, y cuando tenemos que está elevado a 2, se le dice elevado al cuadrado, y cuando está elevado a 3, se le llama al cubo, ¿ya? Así. Dale nomás. Ya. Entonces, estas son las propiedades de la operación, ¿ya? Primero, cuando tenemos una operación como de varias, por ejemplo, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, hay que seguir siempre cierto orden, ¿ya? Primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, vienen la multiplicación y las divisiones, y luego vienen las sumas y restas. Y a esto se le llama el papo muda, que es como una es de paréntesis, el po es de potencias, mu de multiplicación, la D es de división, la A es de adición y la S es de sustracción. Entonces, ese es el orden. Es bueno recordar eso de papomudas. Dale nomás. Fran, me gustaría añadirte algo, y es que, bueno, los matemáticos en general nunca han llegado a un consenso de si realmente va esto, por ejemplo, la multiplicación y la división tienen distintas prioridades, etcétera, pero usualmente se usa la convención de que, por ejemplo, si nos enfrentamos a distintos paréntesis, nosotros vamos resolviendo de adentro hacia afuera. Por ejemplo, también si nos encontramos frente a multiplicaciones y divisiones en una misma operación, lo que vamos a hacer va a ser operar de izquierda a derecha según va realizándose la operación. Nuevamente, esto es como una convención que se utiliza mucho y es bastante aceptada, pero en general no deberían tener prioridad entre estas dos operaciones, por ejemplo, como es la multiplicación, la división y adición y sustracción. Hay un par de chats que... Ok, Sí. Oh, tengo una duda, división. Adición y sustracción, suma y resta, exactamente. Claro, no. Eso es lo que voy. Por ejemplo, si tú te enfrentas a este ejercicio típico que es como 9 o es uno, que es como típico de grupo de compraventas de Facebook, en Instagram siempre salen desafíos que se hacen como virales. en teoría, al menos en la PSU, se debería resolver de izquierda a derecha, independiente de si es multiplicación o división. ¿Se entendió, Dafne? Si me fueras por el chat. Sí, entendí, gracias. Ya, mil gracias. Profe, algunas veces uno opera de derecha a izquierda y da lo mismo. No siempre, pero ¿por qué pasa eso? Nuevamente, diría yo que es un vacío legal que existe en las matemáticas, porque la división no es más que Una multiplicar multiplicación. por el recíproco, como lo menciona la Fran. Entonces, por ahora siempre debe utilizarse izquierda a derecha. Sí, es una convención que al menos en la PSU está aceptada. Eso. Entonces es de izquierda a derecha, ¿cierto? Sí, exactamente. Gracias. Vale. Val, te Ya, contesto por interno. Dale nomás. ya, dale. Aquí tenemos un ejercicio que también es del REM 7. Ya, aquí tenemos suma, paréntesis, multiplicaciones y potencia. ¿Qué hay que hacer la primera? Ya, empezamos de izquierda a derecha, tal como dijo Gonzalo, pero hay que fijarse.
Por Ahí mientras, sí, mejor. sí, voy a resolver una duda que está en el chat para asegurar el audio. ¿Te tinca? Ya, Ya, sí. alguien preguntó, ¿lo del Papo Mudas es más efectivo que suma y resta, izquierda-derecha? No, son métodos que son complementarios. De hecho, el izquierda-derecha no es un método como tal, es solamente una convención que se utiliza en la prueba. Para tú desarrollar, por ejemplo, el ejercicio que les está presentando la Fran acá, tienen que utilizar papamudas. Es una cosa ultra necesaria. Entonces, primero paréntesis de izquierda a derecha, luego potencias de izquierda a derecha, luego multiplicación y división de izquierda a derecha y suma y resta de izquierda a derecha. Bueno, ahí la verdad es que no importa mucho ya al final porque, como mencionó la Fran al comienzo, la suma y la resta conmutan. No, la resta no conmuta, perdón. La suma sí. Ya estamos trabajando en los temas del audio. También comentar que, bueno, la sala se llenó, así que si tienen amigos, amigas que se quedaron fuera, para el día de mañana ya vamos a solucionar este problema y vamos a tener mayor capacidad para los integrantes. No contábamos con que fuera a llegar tanta persona. Ok, a pedido de la Fran les voy a explicar el ejercicio. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es ver qué operación tenemos. Tenemos de que existen paréntesis y potencias. Entonces, veamos los paréntesis. Ok, vamos primero con el que está en la izquierda del ejercicio. Y como 30 más 5 está dentro del paréntesis, lo resolvemos. Eso nos da 35. Si no les molesta, voy a compartir... No voy a compartir pantalla, voy a anotar directamente arriba de esto. Dame un segundito. ¿Cuánto dura la clase? Estimamos quizás 90 minutos, pero por el transcurso creo que va a durar un poco menos. Denme un segundito. Entonces, tenemos que esto va a dar 35 al cuadrado. Y aquí alguien en el chat, si no me equivoco fue John, dijo utilizar suma por su diferencia. Como nosotros estamos partiendo de cero, eso es algo que no manejamos hasta en este momento, por lo que es una solución, sí, completamente, pero la idea es hacerlo con contenido solamente que hemos visto en esta clase, sí, pero es una muy buena solución. Ya. Claro, genial que se le haya ocurrido lo de los proyectos notables, es una muy buena solución y les va a ahorrar, de hecho, mucho tiempo. Entonces, bueno, nos queda 35 al cuadrado. Siempre sugiero mantener los paréntesis para no perder tanto orden. Luego, nos queda 30 más 5, que nuevamente es 35. Y acá nos queda 30 menos 5, que viene siendo 25. Y eso va a ser igual a lo que estamos buscando. Estoy intentando leer el chat al mismo tiempo. ¿Me siguen? ¿Me escuchan mal a mí? Ya, me quedo con la mayoría. Ok, entonces aquí, bueno, la forma rápida de hacer esto es utilizar producto notable o factorizar, ¿ya? Vamos a factorizar porque es una forma muy interesante de verlo. Y es que, miren, por ejemplo aquí, nos damos cuenta de que el 35 se repite en ambos productos. Por ejemplo, el que está aquí y el que está aquí. No sé si tengo puntero láser aquí. No. Bueno, en la izquierda y en la derecha notamos que está el 35. Entonces, lo podemos usar como un término común. 35 por cuánto me da 35 al cuadrado? Por 35. Conservamos el signo. Y 35 por cuánto me da? 35 por 25, quizás valga la redundancia, por 25. Hasta aquí, todo bien, ¿cierto? Es un paso igual que no puede ser tan intuitivo. ¿Todo bien? Ya, genial. Cualquier duda, no tengan miedo en preguntar, estamos aquí para responderla. Así que bueno, ahora nuevamente nos enfrentamos a un producto, pero también tenemos un paréntesis. Por lo tanto, partimos resolviendo el paréntesis. Tenemos que esto va a ser 35 por 35 menos 25. Tenemos que hacer flash para calcular las cosas. Nos da 10. Y 35 por 10, bueno, multiplicar por 10 es algo que tenemos que manejar sí o sí, porque es netamente añadirle un 0. 350. Por lo tanto, vendría siendo la alternativa D. Nuevamente, en matemáticas siempre hay más de una forma de resolver los ejercicios.
Así que si tiene algún otro desarrollo, bueno, también lo pueden elevar al cuadrado, que quizás es un poco más tosco, pero ok, lo explico al tiro, no hay ningún problema. Ya. Miren, imaginemos que no tenemos números, sino que tenemos otras letras. Si les presento esto como x cuadrado menos x por y, ¿cómo se factoriza eso? X, o sea, X, X, paréntesis, ya, X, o sea, menos X. No, y X, menos y. perdón. Y bueno, ahora, Eso. si lo vemos de esta forma quizás un poco más algebraica, basta con que reemplacemos los números. Siempre, a veces, resulta muy cómodo trabajar con letras y finalmente reemplazar, porque los números inducen a errores. Entonces, si pueden hacer como trabajarlo literalmente, pueden hacer esto. Voy a separar las pizarras para que no se confundan. ¿Ya? En este caso, x es igual a 35 e y es igual a 25. Ya es exactamente el mismo razonamiento, solamente que no lo hice con números para explicar la idea general. Espero haber resuelto la duda bueno, habían varias dudas. Ya, bacán. Entonces, Fran, ¿estamos mejor con el audio? Ya vienes tú. ¿Ah, sí? ¿Vengo yo? A ver, no. Ah, buenísimo, ya. Entonces comenzamos con mi parte. No sé por qué dejé de compartir pantalla, probablemente porque pulsé mal. Pero ahí está. ¡Tarán! Ya, nuevamente, 1000 perdones por las personas que quedaron fuera. No contábamos con que iban a llegar más de 90 personas. Así que muchas gracias igual nuevamente por venir. De verdad, hacen que sea mucho más grato hacer la clase. Sí, al final de todas formas hay un espacio de dudas y yo no tengo drama en quedarme 15, 20 minutos más explicando cosas del Power. Y bueno, ya yéndonos un poco más nuevamente a la teoría, vamos a ver lo que son los múltiplos y los divisores, cosas que se utilizan muchísimo a lo largo de la prueba. Y bueno, si bien se parecen bastante quizás a esas igualdades que están en la pizarra, nos damos cuenta que tienen definiciones totalmente distintas. Los múltiplos corresponden a cuando un número entero A, por ejemplo, el 6, es múltiplo de otro número entero B, si existe un número entero C, tal que, y una cuestión matemática media fea ahí, ¿cierto? Como que la definición está media un poco bruta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veámoslo con un ejemplo. Escribamos nuevamente. Y por ejemplo, si yo digo, ok, un número entero A, elijamos un número cualquiera, el 8, porque el 8 es bonito. El 8 es múltiplo de otro número entero B. Ok, el 8, ¿como qué multiplicación lo puedo escribir? 4 por 2, 8 por 1. Ya, bacán. 4 por 2, por ejemplo. 4 por 2. Entonces yo a partir de esta igualdad, gracias a quien participó, no alcancé a ver el nombre, nos damos cuenta de que 8 es múltiplo de 4, puesto que al multiplicarlo por 2, obtengo 8. ¿Se entiende la definición? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Sí, Bacán. Genial, gracias por el feedback. Quedémonos con eso. Siempre que veamos una definición matemática extraña, busquemos darle algún ejemplo y ver cómo funciona. De verdad les va a servir mucho para interiorizarla de mejor manera. Y bueno, por otro lado, tenemos los divisores o factores. A es un divisor o factor de B, ambas palabras son equivalentes, si existe un número entero C, tal que A por C sea igual a B. Ok, este es un pelito más abstracto, porque vamos a tomar nuevamente el número 8. Ahí hay una pregunta en el chat. Los enteros exactamente son los negativos y los positivos. Probablemente no sé, en la antigüedad la gente necesitaba ponerse negativo y crearon los enteros, porque los naturales vienen de la naturaleza y todo ese tema de la historia tiene ligado. Entonces, ok, yéndonos un poco con esto, A es un divisor o factor de B si existe un número entero C tal que
A por C es igual a B. Escribamos nuevamente la multiplicación que tenemos al otro lado. En este caso, vamos a decir que el 4 es un divisor de 8, puesto que existe el número entero 2, tal que lo puedo escribir como esta multiplicación que está acá arriba. ¿Se entiende un poco la diferencia entre múltiplo y divisor? ¿Sabe un poco la sintaxis? ¿Podrías repetirlo o no? Ya, vamos de nuevo con el ejemplo. Gracias. Tranqui. El 4, que está aquí, es un divisor o factor de B, en este caso de 8, puesto que existe un número entero que viene siendo el 2. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver divisores o factores, vamos a pillarnos siempre de que tiene que ser, por ejemplo, si es que el 4 es un factor, tiene que ser igual a 8 por, o sea, 8 es igual a 4 por K. Con K, este numerito que está acá, como un número entero. ¿Ya? K tiene que ser un número entero para que se cumpla esta definición. ¿Sí? Esa es la forma exactamente de Daphne. Los divisores siempre van a tener un resultado sin resto. Sí, el 4 es divisor gracias a que el 2 funciona como resultado exacto de la división del 8 dividido en 4. Exactamente, Renato, también. Las definiciones que están dando en el chat están bastante buenas igual, son definiciones alternativas y totalmente correctas. Ya, genial. Entonces, si no hay más dudas, vamos con la siguiente. Necesito borrar todo. Ahí sí, genial. Y bueno, por lo general los matemáticos suelen ser personas flojas, buscamos reglas, buscamos formas de acortar las cosas. Y aquí tenemos un set de reglas que nos va a apañar para ver qué números son divisibles por otro. En el caso de la tabla que les presento acá, a mi parecer, apréndanse la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Todo el resto son totalmente sacables a partir del resto. Igual pensemos en que la prueba es súper extensa en cuanto a contenidos, entonces tenemos que buscar memorizar la menor cantidad de cosas posible. Entonces vamos primero. Un número es divisible por 2 si es que termina en un número par. Por ejemplo, ahí vemos varios números y los que están señalados en rojo son los que son divisibles por 2. En este caso, el 8. Otro número divisible por 2 sería, por ejemplo, el 98, que son la cantidad de participantes que hay actualmente en la sala. ¿Por qué? Porque terminan en un número par. Esta tablita de memoria. En cuanto por el 3, tenemos que la suma de todos sus dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, aquí tenemos el 909. Y ya, es un número grande igual, como que al ojo quizás no sale tan intuitivo. Pero ¿qué hacemos? Aplicamos la regla. 9 más 0 más 9 es igual a 18. Y 18 sí es múltiplo de 3. ¿Alguien me dice por qué es múltiplo de 3? ¿Alguien? Porque sumando. Por el 6, ¿o Ay, no? a ver. Por Sumando el los 6 por números. 3. Sumando los números da un múltiplo de 3. Ya, súper, también bacán que lo hayáis visto por ese lado, Isa, y no sé quién más me contestó, pero mil gracias a las 3 personas que hablaron, creo que fueron 3. Ya, 2 por 9, exactamente lo que están hablando en el chat. Genial. Entonces, vamos con la siguiente. El 4. Los últimos dígitos son 0 o múltiplos de 4. Ya, ojo, los últimos 2 dígitos. En este caso el 112. ¿Y por qué? Porque el 12 es divisible por 4. En general, esta también se la pueden saltar, porque si un número es divisible 2 veces por 2, es divisible por 4. ¿Se entiende la idea? Creo que estoy buscando que memoricen la menor cantidad de cosas posible. Entonces, si por ejemplo tengo, no sé, el 112, ok, lo divido en 2. Ahí ya dividí por 2, divido nuevamente por 2, y va a ser divisible por 4. Es un poco más tedioso quizás, pero memorizan menos cosas. ¿Ya? Pueden utilizar ambas formas y son totalmente válidas. En cuanto al... Hay un chat.
Ah, ya, genial. Carla está... Gracias, Carla, por quedarte. No, no cachita ahí quedó. El 5, bueno, termina en 5 o en 0. 45, 80, 100, etc. Para 6, tiene que ser divisible por 2 y por 3. Nuevamente, aplicar las reglas a cada número. O dividir por 2 y dividir por 3, y si funciona es porque es divisible por 6. Y dividir por 9, nuevamente. La suma de todos sus dígitos es múltiplo de 9. Y aquí, bueno, podemos aplicar dos cosas otra vez. Dividir por 3 y dividir por 3. Si podemos hacerlo dos veces, es porque es divisible por 9. ¿Se entiende la idea que les quiero armar igual? Ya, vale. Oigan, no me digan profe, porque no tengo pedagogía, y los profes son muy geniales. Así que díganme Gonzalo nomás y yo feliz. Pero relax, no les comentamos eso al comienzo de la clase. Y bueno, por 10 diría que es la más sencilla porque el último dígito es un 0. Básicamente se tachan los ceros, que esas cosas que hace la gente estos días. Pero funciona. Y ahora bien, vamos con el siguiente slide, que va a reutilizar estos conceptos que vimos previamente. Y dame un segundito para tomar agua. Y son los números compuestos y los números primos. Son números bastante geniales, pero les quiero dar unos tips respecto a eso. Ya. Los números primos son todos los números que son divisibles solamente por dos números distintos, por uno y por sí mismo. Aquí los primos más conocidos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31 y de ahí en adelante. Mi humilde sugerencia es que se aprendan los números primos por lo bajo hasta el 40. No son tantos y de verdad después van a empezar a cachar ciertos patrones que se van repitiendo. Así que eso, tarita para la casa. Y bueno, también nos encontramos con los números compuestos, que son todos los que tienen más de dos divisores. Esto quiere decir, por ejemplo, el 4, porque lo divide el 1, el 2 y el 4. El 6, por ejemplo, también es un compuesto, porque lo divide el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Se entienden los dos conceptos? Sí. Ya, genial. Entonces, bueno, todo número compuesto se puede descomponer en factores primos, y esto hace referencia a algo que se conoce como diagrama de árbol, que probablemente lo vieron como en segundo básico y nadie realmente se acuerda. Y bueno, la idea es que, por ejemplo, un número primo, o sea, un número compuesto, se puede escribir como una multiplicación de números primos. Hágase, por ejemplo, el 15 se puede escribir como 3 por 5. El 18 se puede escribir como 3 por 6, pero el 6 se puede escribir como 2 por 3. Entonces se puede escribir como 3 por 3 por 2. ¿Ya? Eso se conoce como diagrama de árbol, pero pocas veces se conoce por ese nombre. Y bueno, aquí esta yo diría que es la parte como de las más importantes de la clase, que son las que más aparecen y las que más se suelen aplicar en cuanto a pruebas. Y es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Probablemente los conocen de películas como, no sé, El libro de segundo medio, probablemente. Y vamos a ver las definiciones inmediatamente, y igual sus aplicaciones. Muchas gracias por el mensaje, Lucas. Ok, el mínimo común múltiplo entre dos números, A y B, es el menor número entero que tiene como divisores tanto A como B. Ok, es un poco quizás confusa la definición, y si ahora encuentro el lápiz de la tablet, yo creo que estaría bueno. Ok, por ejemplo, si yo quiero buscar el mínimo común múltiplo entre dos números, bueno, basta con empezar a multiplicarlos como en una iteración. No sé, por ejemplo, los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. Veamos el mínimo común múltiplo entre estos dos y se van a dar cuenta de algo. 2 por 1 va a ser 2, 2 por 2 va a ser 4, 2 por 3 va a ser 6. Ok, 3 por 1 va a ser 3 y 3 por 2 va a ser 6. Oh, esperen, miren, ahí hay un múltiplo en común, que es el más chiquitito de los que hemos pillado, que vendría siendo el que está acá y el que está acá.
¿cierto? Y pasa de que en los números primos, el mínimo común múltiplo siempre está dado por el producto entre sí. ¡Tarán! Porque 2 por 3 me da 6. Eso es algo que quería mencionárselos. En general, esto apaña muchísimo empezar a hacer esta como iteración y ver hasta cuándo se repite, porque en la prueba no suelen aparecer mínimo común múltiplo que sean como excesivamente grandes. Y bueno, las aplicaciones en cuanto a problemas, por lo general, déjenme que lo tengo anotadito para mencionárselos, se utilizan problemas de carreras, por ejemplo, cuando les dicen como van 4 corredores y quieren ver cuándo se topan de nuevo en la línea de meta. Problema clásico. O también, por ejemplo, van dos, no sé, en general son puras cosas que suelen ser como cíclicas, como donde las carreras tú vas corriendo y siempre vas a pasar por el mismo lugar varias veces. Pasa lo mismo quizás con, no sé, las carreteras, etcétera, etcétera. Sí, John, exactamente. Quería llegar a eso igual. Que el mínimo común múltiplo se utiliza a la hora de sumar o restar fracciones. Así que, por favor, intenten manejar muy bien esta herramienta. Igual en la página del Preu pueden encontrar una guía de ejercicios que tiene varias de estas, porque a la hora de sumar y restar fracciones o operar fracciones en sí, se utiliza muchísimo. Y bueno, no sé si hay alguna duda con el mínimo común múltiplo. O si está todo bien. Ya, súper. A continuación, me aparece solamente MA, pero a continuación vamos a hacer un ejercicio de eso. Sí, también hay otra manera, que en este momento no la recuerdo, Anita, perdón por eso. Que es con una tablita, pero jamás la he utilizado y confiemos en que se puede hacer todo con esto porque no suelen ser números grandes, de verdad. El máximo común divisor, bueno, como lo dice su nombre, es el máximo común divisor entre dos números. Como que ese como que sopla bastante lo que vendría siendo. En este caso, siempre vamos a hacer un ejercicio a continuación, Brandon, también. Tranqui. Me gustaría explicarles cómo... Ya, hay dos formas de pillar el máximo común divisor. Uno por tabla y dos como calculando los divisores de todos. Y quiero explicarles un poco ambas. Sí, en este momento no lo recuerdo porque son números pequeños. Ah, ya, con tabla. A continuación lo hago con tabla, de hecho. Sí, me volé. Pero relax. Lo vamos a ver a continuación. No hay ningún problema. Mire, la forma de ver los divisores es, por ejemplo, que vamos a escribir el divisor entre 15 y entre, por ejemplo, 10, que son dos números como chiquititos que no deberían generar mucho problema. Mi sugerencia es que hagamos lo siguiente. ¿1 por cuánto me da 10? Por 10, ¿cierto? ¿El 2 lo divide? Sí. ¿Por cuánto? Por 5. 2 por 5. Y de ahí nos vamos a dar cuenta de que como que ambos extremos del paréntesis se van juntando caletas, ¿cierto? Y pasa que cuando se empiezan a juntar mucho, es porque ya encontramos todos los divisores de un número. En este caso, todos los divisores del 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces, vemos también, por ejemplo, los del 15 y hacemos la misma lógica. 1 con 15, el 3 con el 5, y ya de ahí en adelante se juntan los dos extremos, ¿cierto? Entonces tenemos todos los divisores del 15. Y ahora, bien, ¿qué podemos hacer? Tengo el 5 acá, el 5 acá, tenemos que ver cuáles se repiten, y como es el único, es el máximo común divisor. Nuevamente, no suelen aparecer divisores muy grandes en la prueba, entonces esto es un método que les va a apañar caleta. Eso. A continuación vamos a hacer un ejercicio, así que si tienen alguna duda yo creo que se les va a despegar con ese mismo. ¿El 1 a qué te refieres, Ivana? El 1 no, sí cuenta como divisor, pero jamás va a ser el máximo. Tiene que ser exactamente como dice Natalia, el más grande. Y si se repiten dos, se coloca solamente una vez y no hay problema. Porque 4 por 4, por ejemplo, te da 16. Y tú no escribes como 1, 4, 4, 16, sino 1, 4, 16.
Claro. Es que yo igual siempre he creído algo, porque igual si tomamos en cuenta el 1, Ujú. si multiplicamos 1 por el otro número nos va a dar, por ejemplo, el 1 por el 5 nos va a dar 5. Ujú. Entonces igual como que por eso no toman mucho en cuenta el número 1. Claro. Y de hecho, también como es el divisor universal, por lo general jamás es el máximo con un divisor, salvo que trabajemos con primos. Y para el MCD, ¿solo se ocupan números primos? No, a continuación lo vamos a ver, Catherine, pero no. Vamos a hacerlo con dos números que son compuestos como con otros números para que se entienda la idea. Por ejemplo, Sí, lo vamos a hacer tranquilos, los vamos a hacer al tiro. El divisor entre 16 y el divisor de 24. Ya. 16, ok, el 1 siempre va a estar. ¿1 por cuánto me da 16? Por 16. El 2, ¿por cuánto puede dividir al 16? Sí, porque termina en par. 2 por cuánto me da 16? 8. Por 8. El 3 no lo divide porque 1 más 6 es 7 y eso no es divisible por 3. El 4 lo divide Sí. por 4, ¿cierto? Y como juntamos los dos extremos del paréntesis, estaríamos. Ahí están todos los divisores del 16. Exacto, Franco. Sí, no sé qué dinámica se está dando en el chat, pero sí. Ok. Y para el 24 hacemos lo mismo. 1 por 24. El 2 lo divide porque termina en par. 2 por 12. El 3 lo divide porque 2 más 4 es 6. Y eso es divisible por 3. Entonces, 3 por cuánto me da 24? Por 8. Y aquí calculé pésimamente los espacios. Mil perdones por eso. Pero también el 4 lo divide. ¿Por qué? Porque 4 por 6 me da 24. Y ahí tenemos todos los divisores, ¿cierto? Y ahora bien, vemos cuál es el más grande de todos. Entre que se repite, a ver, se repite el 1, el 2, el 4, el 8, y sería, ¿cierto? Entonces El nosotros 8. buscamos el más grande. Y como dicen ustedes, es el 8. Está aquí y está aquí. ¿Se entendió mejor? Creo, no me acuerdo los nombres, perdón. Los conozco hace como una hora. No me lo voy a aprender todavía. Ya, genial. Alguien preguntó por la diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor, y son cosas totalmente distintas. Porque tú, al buscar el mínimo común múltiplo, buscas un número que los contenga a ambos. Y el máximo común divisor, buscas el número que está contenido en ambos. ¿Se entiende la diferencia? No sé quién lo preguntó, pero una buena pregunta. Catherine. Ya, voy a esperar su respuesta porque si no, no continúo. Insisto, por ejemplo, el mínimo común múltiplo busca un número por sí mayor o igual que los dos que estáis trabajando, que los contenga a ambos. ¿Ya? Buscamos, con el mínimo común múltiplo buscamos un número que los contenga a ambos, mientras que en el máximo común divisor buscamos el máximo número que está contenido en ambos números que estamos trabajando. ¿Se entiende bien la diferencia? Sí, sí se entiende. Ya, genial. Cualquier cosilla, al final nos podemos quedar resolviendo dudas, pero para terminar la clase quedan muy poquito. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, que caché que se resulta muy cómodo con esto. Y, como lo pedían, un ejercicio con un mínimo común múltiplo, así como si su profe, o sea, no, su profe no, el Gonzalo les leyó la mente. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio, les voy a dar la intuición y después les voy a mostrar la tablita. Quizás leámoslo en conjunto y voy a compartir pantalla de pizarra, porque si no voy a quedar corto de espacio. El ejercicio dice
Camila da una vuelta al parque en 15 minutos y Javiera da la misma vuelta en 12 minutos. Ya, aquí leímos carrera, las personas están compitiendo quizás, están tratando por la vida, y nos damos cuenta de que, ya, hay una carrera. Empezamos a pensar al tiro en mínimo como múltiplo y quizás otras cosas que vamos adelante. Si ambas comienzan a correr al mismo tiempo, sospechoso, y parten desde el mismo punto, ¿en cuánto tiempo se volverán a encontrar en el punto de partida? Ok, hay un sinfín de datos que lo vamos a ir abstrayendo un poco en la pizarra. Voy a dejar de compartir. Deme un segundito a ver si le puedo dar permiso. Ya, voy a compartir desde acá. Ya, genial. Entonces, el ejercicio. Déjenme usar mi torpedo para tener los datos. Nos dice que Camila da la vuelta en 15 minutos y Javiera lo hace en 12. Ya, y ahora dibujemos un poco la situación, porque con datos y números y, perdón mi letra, si algo no se entiende, me dicen. Voy a dividir un poco la pizarra para que nos cunda. Entonces, vamos a tener esta vuelta al parque. Ya, yo no sé si está corriendo el Parque O'Higgins, pero jamás he visto una redondela que esté en un parque así. Entonces, van a partir desde aquí. ¿En qué tiempo? ¿En tiempo 0 o en tiempo 1? Da lo mismo. Entonces, van a partir acá. Va a estar Camila y va a estar Javiera. Ya van a empezar a trotar, a trotar, a trotar. ¿Y qué va a pasar? A los 12 minutos, Javiera va a dar su primera vuelta. ¿Ya? Mientras que Camila va a llegar un pelito más tarde, en 15. Siguen corriendo a un ritmo igual cuático para mantener los 15 minutos fijos. Entonces, 15, bueno, la siguiente vuelta va a ser en los 30, la siguiente vuelta de Javiera va a ser en los 24, y así sucesivamente. 36, aquí van a ser 45, y van a ser 60. Aquí Javiera va terrible máquina de los 48, ya lleva 4 vueltas, y a las 5 vueltas va a ser los 60. ¿Qué quieren decir estos números que están acá? Bueno, aparte de ser números bien feos, porque tampoco tengo muy buena caligrafía, quiero representar en cuántos minutos, por ejemplo, si yo pongo un cronómetro, ellas están pasando por esta línea de partida. Entonces, por ejemplo, Camila dio la primera vuelta a los 15, a los 30, la segunda a los 30, la tercera a los 45 y la cuarta a los 60. Mientras que Javiera, terrible máquina lista para un maratón, lo hizo la primera en 12, la segunda en 24, la tercera en 36, la cuarta en 48 y su quinta vuelta en 60. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el minuto 60, como se repite este número, ellas pasaron al mismo tiempo por la línea de meta. Sí, probablemente Camila iba más cansada, porque igual, bueno, un ritmo un poco más lento quizá, y Javiera, terrible máquina, iba en su quinta vuelta. Nos da lo mismo. Lo único que nos interesa es que ahí se toparon en la línea de meta. Y si volvemos a la pregunta, está la respuesta, que es la alternativa B, que quiere decir que se volvieron a encontrar en 60 minutos. Y ya, probablemente esto no lo piensen en la prueba, y si lo piensan sería genial. Pero antes de hacer la forma de tabla, me gustaría saber si tienen alguna duda con el razonamiento. O si les sirvió el razonamiento, quizá. Sí, la verdad es que es muy fácil. Igual yo o sea, siento que esta técnica es como que la encuentro muy larga, por eso como que yo utilizo más la tabla. Ya, pero es genial. La idea, o sea, obviamente, por ejemplo, yo explicando igual lo hago un poco más lento. Ustedes probablemente así, terrible máquina, estarían ya terminados hace rato. Así que es un método que quizás les pueda apañar en caso de que no se les ocurra el mínimo común múltiplo. Es mínimo común múltiplo. Ya, y ahora vamos con la tabla. O sea, así, terrible máquina, nos dimos cuenta de que esto es un
problema con carreras, un problema que, ¿cómo se llama esto? Empieza a preguntar como una cuestión cíclica, que se empiezan a correr y así como que, no sé, hay una carrera por medio. Entonces uno piensa al tiro, oh, qué feo escribir con rojo. Ya. Pensamos en la tablita, pero ¿cómo funciona esta tablita? ¿Qué gracia tiene? ¿Cómo vamos de ahora? Ya vamos súper. Entonces, escribo los dos números que yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque van a estar contenidos en la cantidad de minutos que ya están dando vueltas. Entonces tengo 15 y tengo el 12. Y la tablita funciona de la siguiente forma. Empezamos a probar números idealmente primos de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, voy a probar el 2. ¿Por qué? Porque divide a 1, al menos de ellos. Como 15 no se puede dividir en 2, lo bajo tranquilamente, como 15. Pero si el 12, sí lo puedo dividir en 2. 12 dividido en 2 da 6. ¿Cierto? Ahora, nuevamente, voy a dividir en 2, porque puedo seguir dividiendo en 2. Esto da 15, y esto va a dar 3. Ya, y ahora no puedo dividir en 2 nuevamente, pero sí puedo dividir en el siguiente número primo, que es el 3. 3 dividido en 3 da 1, y 15 dividido en 3 da 5. Como esta columna ya llegué a un 1, la dejo hasta ahí. Pero ahora me pillo con que al otro lado queda un 5, entonces divido en 5. Y esto me va a quedar 1, que estaría también terminado. Entonces, 2 por 2, ahora lo que hago, perdón, no dice como ningún preámbulo lo que voy a hacer. Ahora lo que hacemos es multiplicar todos estos valores que están aquí. Entonces, 2 por 2 me da 4, 3 por 5 me da 15, y 4 por 15 me da 60. Magia, no lo creo. Simplemente matemáticas. Así que, no sé si entendí el método de la tabla, es mucho más corto, nuevamente. Espero que... brujería, exactamente. Espero que se haya entendido el método de la tablita, pero el razonamiento igual los puede apañar caleta si es que no terminan de cuajarlo. Ya, genial. ¿Alguna duda hasta ahora? Yo, disculpe, es ¿Sí? que como que el razonamiento es como más de máximo común divisor, como que se saca más de sí, y como la tabla es como más mínimo común múltiplo, ¿o no? ¿O los dos tienen algo que ver o están relacionados ahí? No, mira, los dos tienen que ver con mínimo común múltiplo, porque si yo hubiese trabajado con máximo común divisor, hubiese empezado a dividir el número que está acá y el número que está acá. Y por el contrario, yo lo que hice camufladamente fue que empecé a multiplicar 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, 15 por 4. Que es exactamente lo que les mostré antes. Solamente que lo hice con el contexto de la carrera que cuando se iban repitiendo. No sé si se entiende, no sé quién preguntó nuevamente, mil perdones, no me apareció el nombre. Ya, espero que sí, si no cualquier cosa me detienen. Ya, entonces, bueno, ese es el desarrollo, son ambos desarrollos. Este ejercicio está en, no sé dónde está, es una excelente pregunta, pero pueden encontrar ejercicios de este estilo en nuestras guías. Como dice Lucas, no es obligación primos, pero sí se sugiere porque así como que va y... a ver, yo soy partidario de la idea que igual les transmito a mis queridísimas estudiantes y estudiantes que están por aquí igual. Números grandes inducen a problemas. Siempre, por ejemplo, si quieren, no sé, esto se podrían haber dado cuenta al tiro quizás que era 60, pero si trabajan con números grandes, por lo general las multiplicaciones de números grandes inducen a errores. Aquí, ¿qué multiplicamos? Multiplicamos 2 por 2, que es 4, y 3 por 5, que es 15. Sí, puede volver al tiro de la presentación, Antonio, no hay ningún problema. Ya. Ahora sí, ¿ninguna duda? No se entendió todo. Ya, dúdala. Ya, genial.
Me devuelvo. Pero les podría pedir un favor. Es ¿Sí? que estaba anotando el problema, pero no alcancé a terminarlo. ¿Lo podría Tranqui, tomar una foto? no le voy a compartir al tiro, tranqui. O sea, Ay, gracias. lo voy a compartir en pantalla. Ya, la tablita. Mira, nosotros lo que hicimos, ¿esto qué es? Ah, como un destacador. Perdón, estoy como recién... Ah, acá tengo un puntero láser, ¿se ve, cierto? No se ve. Ah, se ve cuando lo escribamos. Ya, súper. Lo que tenemos acá es la tablita, el famoso método de la tablita. Ponemos los dos números, los cuales yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo entre sí. El 15 y el 12. Voy a empezar dividiendo por los números más pequeños que yo conozco. El 1 no aporta nada. El 2, ¿divide alguno de los dos números? Sí, al 12. Entonces divido por 2. 15 dividido en 2 no me da un número bonito. Pero 12 dividido en 2 sí lo hace. Me da 6. ¿Ya? Aquí ese es el primer paso. Esto es como un juego bien iterativo. Luego nuevamente, número mínimo que divide a alguno de los dos números. El 2. Entonces, 15 dividido en 2, no lo puedo dividir, bajo el 15. 6 dividido en 2 me da 3. No hay ningún problema. Orden de la operación no altera el resultado. Esto nuevamente es una cuestión que al menos yo aconsejo, porque así vas reduciendo, o sea, como que reduces la tasa de error como en cálculos, que suele darse harto. Ahora bien, el 2 ya no sirve más. Ya, bacán. No sé si a alguien más le sirve, pero entonces lo voy a poner como en velocidad 1.5. Tengo el 15 y tengo el 3, dividido en 3. 15 dividido en 3 da 5, 3 dividido en 3 da 1. Y bueno, ahí ya el 1 está listo. Entonces 5 dividido en 5 me da 1 y luego multiplico todo, que es 60. Ya, ¿cuál es el método que aconsejo más? Bueno, un tip que yo daría es intentar usar la tabla, pero no dejar de lado el razonamiento que está detrás. Onda, esto, de verdad, esta intuición de por qué funciona, en volar les va a servir para un futuro, quizás para la U, quién sabe. Pero la tabla es mucho más eficiente y en la prueba tenemos que ser eficientes y asertivos. Y asertivas. Entonces, recomiendo la tabla. O sea, los primos pueden ser naturales ya. Ya, pero en fin. Voy a dejar de compartir esto y voy a proceder a lo que me pidió una personita que habló, que es mostrar la PPT. Casi finalizo la reunión. Perdón por eso. Un fondo lo puedo tener rojo. No sé si le ha pasado con esos juegos que dice como no pulses el botón rojo. Y aquí estoy contra todo mi impulso de IoT pulsando de casi cada rato. Ya, ahí está el ejercicio. Para que le tomen alguna foto si quieren. Ya, bacán. Voy a avanzar. Eso es lo que les voy a decir ahora a Franco. El máximo común divisor se suele usar en ejercicios que tiene que ver como con asignar cosas o llenar bolsitas, por ejemplo, como que te dicen, tenés 75 dulces y tienes 25 paletas, y tú quieres hacer la mayor cantidad de paletas posible, tal que haya una paleta y un dulce. Así, terrible apretado. Entonces, ¿qué así? Buscáis el máximo común divisor en ese tipo de ejercicio. Y el mínimo común múltiplo, perdón, suele utilizarse en estos ejercicios que son como cíclicos, por lo general. Por ejemplo, este es un ejercicio como bien cíclico y bien iterativo que es como se repite harto. ¿Se me escucha? ¿Sí? Por ejemplo, en los ejercicios del mínimo común divisor, digo máximo común divisor, se tienen que fijar en las palabras clave. Por ejemplo, generalmente les pueden hablar de repartir, de dividir y cosas así. No estoy, creo que no tengo ninguno con máximo común divisor, porque la verdad igual no les había pillado, pero mira, lo que te puedo ofrecer, Brandon, es que en nuestra plataforma hay una guía, y esta guía tiene ejercicios de mínimo común múltiplo y máximo común divisor.
Ahí, bueno, hace un tiempo habilitamos un foro para gente que no está matriculada en el PREU oficialmente. Es la guía 1. Al final les vamos a hacer todo el spam correspondiente del PREU. Y bueno, si tienen dudas, igual sí, también las grabamos. Y las vamos a subir pronto, dependiendo de qué tan rápido ande mi internet y cuánto carbón le tenga que echar. Entonces, te recomiendo ver esas guías y bueno, si tienes dudas, está el foro que tenemos habilitado para ustedes y a medida que algún profe lo vea, se los podemos contestar. ¿Sí? Pero por mientras creo que me falta una cosilla. Ah, perdón, Cami. No sé si te dicen Cami. Camila. Te leo. No hay ningún problema. Como mencioné, el orden de los factores no altera el producto. Puede estar dividido por 3 y al final por 2 y no hay ningún problema. De hecho, te recomiendo, quizás después si ves este video en YouTube, hacerlo con 3 y te vas a dar cuenta que vas a llegar al 60, que es la alternativa B. Sí, se hacen al mismo tiempo. Exactamente. Voy a buscar la guía porque no le entiendo buscar la Ya. guía. Ay, ya, gracias. ¿Cómo voy? Bien. Lo vamos a ver al final. ¿Se entiende? ¿Son claros los locos? Sí. ¿Sí? Voy a Él mutear. sí, pero la loca no mucho. Voy a mutear por mientras. Ok. Ya. Suele ser easy. Va a empezar por los dos, sí. Ok, vamos con el siguiente punto, que es definiciones. Esta es importante porque es como la base de las matemáticas que van a ver a partir de la prueba quizá y incluso en la U. Y bueno, vamos con la siguiente, que es la sintaxis. Por ejemplo, vamos a ver cómo se suele presentar el enunciado y su correspondiente como expresión matemática. Ok. El sucesor de x se denota por x más 1. El antecesor de x se denota por x menos 1. El par, o sea, un número par cualquiera, se denota por 2x. ¿Se me escucha, cierto? Sí, súper claro. Ya, gracias. Que sabéis que me empezó a sonar un pitido en uno de los audífonos y como que morí. Ok, y los impares se denotan por 2x más 1. Siempre, por ejemplo, nos digan un número impar, ustedes pueden utilizar esta expresión matemática y les va a apañar caleta. Pares consecutivos, nuevamente, como un par se denota como 2 por x, dos pares consecutivos pueden ser 2x más 2 y 2x más 4, o 2x y 2x más 2, etc. Pero siempre con una seguidilla de un más 2. Análogo para los impares. Tenemos el impar y le sumo 2 y tengo el siguiente. Y bueno, nos va quedando poquito, que también es el cuadrado perfecto, que suelen ser los números naturales al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Al final voy a comentar lo que pasa, no voy a dejar pasar eso. Ok. Los ejercicios. Ya, nos queda un ejercicio, me descoloco un poco. Déjenme que me salí de la reunión. Sí, para la otra quizás podríamos hacer una pausa activa. Ok. Voy a compartir pantalla. Pero antes, el ejercicio dice lo siguiente. Si A y B son dos números impares, se puede afirmar que A más B es un número impar, 2B más A es un número impar y 3A más B es par. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la nomenclatura que acabamos de ver en este ejercicio y estaríamos ready. Entonces voy a dejar de compartir un segundo. Voy a volver después a esta diapositiva, no se preocupen. Vamos a dejar de compartir. Voy a compartir acá. Se va a extender un pelito la clase probablemente porque, perdón, compartí pantalla. Porque con la presentación la calculé mal el tiempo. Ya, el ejercicio decía lo siguiente a grandes rasgos. Dice que tenemos A y B números impares.
Y bueno, vamos probando opción por opción. Tenemos que la 1 es A más B es impar. Y hay que ver si es que esto es de verdad o es de mentira. Ya, ¿alguien que vea al tiro la respuesta? ¿Si esto es verdadero o falso? Verdadero. Hay debate ahí. Duelo, muerte, Falso. conflicto. Ya, Falso porque falso. A puede ser 3, B puede ser 5 y ambos suman par. ya, exactamente. Diablos. La suma de dos impares siempre Calmación. impar. Ya, wait, Val, perdón. Dale nomás, te escucho. Que la suma de dos impares siempre va a ser impar. La suma, no. Mira, aquí es por eso quería que ocurriera esta discusión. Sí, lo que dice la Fran en el chat es completamente cierto, tiene toda la razón. Menos cuando son números negativos y positivos, ahí da 0 y puede ser neutro. Por ejemplo, menos 3 y 3 y eso es 0 neutro. No es Ya, impar. vamos de a poquito. Acá hay 3 formas de hacerlo y voy a intentar hacerlo con las 3 formas rápidamente. Ok, como le dicen que A y B son impares, ustedes pueden llegar y tomar 2 impares, por ejemplo el 3 y el 5, y sumarlos. ¿Ya? Y 3 más 5 es 8. Entonces eso es un número par, y esto debería ser falso. Ya, esa es la primera idea. Ahora, si se quieren ir más en la bola, la verdad, perdónenme, pero yo me fui en la bola con el ejercicio, y quizás no... Les quiero dar una intuición que no sé si les apañe tanto para el pre, pero les va a servir para la vida. Vamos a escribir A como un número impar cualquiera, que dijimos que iban a tener esa estructura, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? X va a ser un entero, cualquiera, ya. B va a ser 2i más 1, con i otro número entero y no me lo entrar mucho más en detalle. Y ahora voy a sumar estos dos términos, o sea, 2x más 1 más 2i más 1. Probablemente este desarrollo no les sirva para la prueba, pero les va a servir para la vida, créanme. Esto de definir variables, empezar a demostrar cosas, de verdad, si es que planean alguna ciencia, funciona, sí. Gracias, Fran, por el support. Entonces, bueno, tenemos 2x más 2i más 2. ¿Ya? Yo no sé quién es x, yo no sé quién es y, sé que son impares. Lo que dice Ivonne también en el chat es cierto. Voy a factorizar por 2. 2 por x más y más 1. Ese número, ¿es par o impar? ¿Cuál era la forma que tenían los pares? 2 por algo. 2x. Exactamente, 2 por algo. En este caso, ese algo es esto. Siempre que nosotros multipliquemos 2 por cualquier otro número, va a ser par, incluso multiplicándolo por 0. ¿Ya? Y bueno, eso se aplica para los positivos porque los negativos, como que ese tema de la paridad no sé cómo corre. Entonces, bueno, con esto demostramos de que esto va a ser par. ¿Ya? Porque es 2 por algo. Eso siempre va a ser par. ¿Ya? Grábenselo en la cabeza. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Que quizás en su vida futura vayan a acostumbrarse a definir variables y jugar con cosas. Antonia es netamente porque una forma más compleja es un ejercicio que sale con intuición. ¿Ya? Relax. Solamente quiero que se lleven la idea de que pueden definir variables, pueden jugar con esto y no hay problema. Ahora bien, la suma de dos impares siempre va a ser par. ¿Ya? Siempre. Nuevamente, la suma de dos impares, o sea, impar más impar va a ser igual a un par. Par más un par va a ser igual a un par. Y si son distintos, o sea, sumo un impar con un par, o un par con un impar, me va a dar impar. ¿Ya? Por esa razón, este es falso. ¿Ya? Ahora vamos con la segunda, que va a seguir el mismo principio y por eso quería darme un poco más de tiempo en analizar esta primera idea. La segunda es si 2b más a es impar. Ya, no voy a brincar a leer los micrófonos, pero comenten en el chat. ¿Eso es verdadero o esto es falsa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es true? Dicen por ahí, verdadero, verdadero, verdadero. Y si les dijera que es falso, ¿me creerían? No, probablemente se irían de la clase porque el profe no sabía nada.
Pero sí, es completamente verdadera. ¿Por qué? Vamos por partes. Quería preguntar, Mati, si es que esto es verdadero o esto es falso. Ya, como dice Henry ahí, claro, esto que está aquí, dame un segundito que me salía la pizarra. Esto que está aquí es par. ¿Ya? ¿Por qué? Porque arriba dijimos que 2 por algo siempre va a ser par. Más A, que es un impar. ¿Qué dijimos? Par más impar es un impar. ¡Tarán! No tuvimos que hacer tanto análisis porque hicimos un análisis previo. ¿Ya? Así que súper bien todas las personas que dijeron que era falsa. Déjenme dar un poquito porque mi garganta está sufriendo. Y ahora sí. Ya mucho rato sin hacer clase, así que la estoy subiendo un poquito. Ok. Y vamos con la última, que va a seguir un poco la misma idea de lo que estamos haciendo ahora. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Si no, tienen que parar al toque así. Sí. Juliet. ¿A es impar? Sí, es impar. Porque lo dijeron en el enunciado que lo pasé muy rápido. Sí, es que mira, la duda es, el 2b más a, ¿no sería 2 por b más a? Exactamente. Suponiendo, ya, y si le damos a eso valor, podríamos decir 2 por 3 más 5 vendría siendo impar. Claro. Ya, ¿y le habías mencionado que era falsa o verdadera al final? No, es verdadera. Les dije que les tiré una talla nomás que era falsa. Vale. Perdón si genera confusión, pero sí, es verdadera. Ya, vale. Dije eso, perdón, de verdad no me di cuenta entonces. Lo dije en un momento como de talla. Ok, y vamos con la tercera. Ya, ok, vamos con la tercera. Voy a intentar hacerlo en este espacio para no tener que pasar todo. Sí, ahora estoy listo para un cosplay del Joker. Ya me acordé muchas tallas fome. Ok, tenemos que probar la tercera, que es 3a más b. Ok, veamos si es que esto es par o impar. 3 es un número impar. Al multiplicarlo por otro impar, me va a dar un número impar. ¿Ya? Ese análisis siempre apaña. Esto va a ser impar. Más un número impar, ¿qué dijimos? Lo que está acá arribita. Y, claro, nos habéis pedido si es que esto es par, entonces esto también es verdadero, por lo que acabo de subrayar en verde. ¿Ya? Y por lo tanto sería exactamente como dice Lucas, es 2 y 3. Sí, es verdadera, ¿por qué? Porque nuevamente, 3 por A va a ser impar, más otro impar. Dijimos arriba que impar más impar es par. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Ya. Genial. Entonces voy a dejar de compartir nuevamente. Yo les prometí volver a la diapo y efectivamente, vamos a volver a la diapo. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Ejercicio. Ya. Y ahora estaríamos. Terminamos relativamente a la hora. Y les queríamos preguntar si tienen alguna duda. Así que estamos completamente abiertos a sus dudas. Gonza, que delante estaban pidiendo si podías volver a la diapositiva de las definiciones. Súper. Antes, esa. Ya estoy leyendo el chat. Muy bien la clase, gracias. Y la Fran también tiene mucho mérito en eso. Ya, pero todavía no terminamos. Esperen, todavía no se vayan, por favor. Ahora es cuando empiezo a perder gente en la reunión. Este PPT igual va a estar en la plataforma de nosotros, creo yo. Ya. Tómale una fotito rápido para alcanzar a terminar pronto. Ya, voy a cambiar a las 1, a las 2, a las 3. Bueno, queríamos pedirles, si pueden entrar nuevamente a menti.com,
y darnos su feedback. ¿Qué les pareció la clase? Cosas por mejorar. Es la primera clase que realizamos en este formato de clase abierta, así que en verdad cualquier comentario que tengan es súper valioso tanto para la Fran como para mí. Sí, que hay harto esfuerzo detrás, así que me alegra que igual les haya gustado. Y bueno, por mientras nos pueden hacer sus dudas mientras esperamos este feedback. Teresa, por ahora no hay nada de otros ramos, porque estamos, igual estamos en plena pandemia y tuvimos la suerte de que matemáticas somos un grupo grande. Anita, ¿sí? Yo acá en primera persona que no entra, bueno. ¿Se escucha bien? Se escucha súper. Bien. Con respecto al ejercicio anterior, tengo la duda, ya que dijo que todo número multiplicado por 2 iba a ser par. Entonces, ¿todo número multiplicado por 3 dará impar? No, porque puedes multiplicar 3 por 2 y te va a dar un par. Ah, comprendo. Entonces, daba impar solo porque en el enunciado decía que A era impar. Claro, porque multiplicamos tanto un impar por un impar y eso siempre va a ser impar. Comprendo. Muchas gracias. Vale.